septiembre. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Daniel Amado. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes y radio escucha por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Momento de conocer los titulares para esta noche. En esa emisión de FTV Diario, gobierno cancela 15 millones de dólares a educadores en concepto de vigencias expiradas. Contralor Federico Humbert es citado a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Armas de fuego y mercancía de contrabando fueron decomisadas por unidades del Senafrón. Ministro de Ambiente asegura que habrá serias sanciones para aquellas personas que se dediquen a la tala ilegal de árboles. En Notas El Mundo, representante de Juan Guaidó pide incrementar presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Conozca los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Contralor Federico Humbert es citado a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Armas de fuego y mercancía de contrabando fueron decomisadas por unidades del Senafrón. Ministro de Ambiente asegura que habrá serias sanciones para aquellas personas que se dediquen a la tala ilegal de árboles. En Notas El Mundo, representante de Juan Guaidó pide incrementar presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Conozca los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información para esta noche. Unos 15 millones de dólares serán desembolsados por parte del Gobierno Nacional como pago de vigencias expiradas que se les adeudan a docentes de diversos puntos del país. A partir de este lunes se hará efectivo el pago de las vigencias expiradas a docentes de diversas áreas del país. Y es que este jueves, en medio de un acto simbólico donde participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se informó que el pago a los docentes supera los 39 millones de dólares. Sin duda se le hace justicia a los educadores del país. Esta es una deuda pendiente por alrededor de 39 millones de dólares que viene desde hace 19 años. Hoy se le ha hecho el primer pago de 15 millones de dólares y estamos en el proceso de avanzar con la diferencia. Para nosotros es un momento importante porque desde un inicio, cuando tuvimos ese primer consejo de gabinete en divisa, una de las instrucciones a la ministra de Educación era la importancia de avanzar con todo lo que se necesitaba y poner en orden el tema del pago a nuestros docentes. Los educadores señalaron que llevaban años esperando sus pagos. El pago trabajado de los docentes, que si bien es cierto, cuando se dio el aumento de los 300 balboas, hubieron docentes que no se les pagó totalmente ese dinero. Aparte de también los ascensos de categoría, o sea, involucra todo, pero es una deuda trabajada por los docentes. Nos han pagado después de 2015 esperando un pago ya haberlo trabajado. Para mí es muy grato y creo que muchos de mis colegas también van a estar contentos por esto que se ha hecho hoy. Es muy beneficioso, ya que hay muchos maestros de difícil acceso que no cuentan con un recurso y con esto se va a ampliar más lo que es para el beneficio de cada docente que damos día a día lo mejor de nosotros. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que ese primer desembolso incluye pagos por vigencias expiradas, sobresueldos, aumento de salarios y vacaciones adeudadas a 24.000 educadores. Como muy bien lo dijimos, es la primera parte del pago y me imagino que en los próximos 15 días o 3 semanas estaremos haciendo la segunda parte del pago correspondiente a más de 20 millones. A partir de este lunes, 24.000 docentes podrán iniciar el proceso de cobro de sus cheques y se prevé que en los próximos días se dé el desembolso a los 12.000 docentes restantes. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y la Asamblea Nacional conducirá al Contralor de la República, Federico Humbert, de no aceptar la citación para responder cuestionario ante el Pleno Legislativo. El Pleno de la Asamblea Nacional citó para este lunes 23 de septiembre al Contralor Federico Humbert, donde responderá una serie de preguntas ante los diputados del Pleno Legislativo. Nosotros acabamos de firmar la Junta Directiva la citación
para el Contralor el lunes a las 4 de la tarde. Él aquí ha señalado que todo el mundo es corrupto. Bueno, él va a tener que venir y explicar cuáles son los actos de corrupción, si él investigó las obras del señor Juan Carlos Varela, si las refrendó, por qué trabajos que no se concluyeron se pagaron el 60-70%, y bueno, otros cuestionarios que varios diputados y diputadas de casos de empresas corruptas, las cuales se le hicieron pagos sobre costos, nos han casos de chantaje, de extorsión, de intimidación que ha utilizado su puesto, y bueno, aparte de las preguntas que ya todos ustedes tienen del cuestionario que debe responder. Y en recientes operativos realizados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras se pudo decomisar equipos utilizados para la minería ilegal y armas de fuego. Armas de fuego, productos de contrabando y hasta el descubrimiento de equipos para la minería ilegal son parte de los resultados de los operativos que han realizado en los últimos días miembros del Servicio Nacional de Fronteras en la provincia de Darién. Continúan las operaciones contra la minería ilegal en el sector del río Sábalo. Tropas nuestras han ido hasta la misma cabecera y han logrado detectar 2 dragas más con sus respectivas motobombas, tuberías y canales y ciertos químicos para hacer el proceso de decantación de rocas y el oro que se está de manera ilegal sustrayendo. Este es un delito muy significativo hacia el medio ambiente, hacia las comunidades nuestras del Darién, en esa área de la comarca en Veragua-Unán, específicamente en el sector de Zambú. En Jaque, en esta provincia, las unidades del Batallón Pacífico decomisaron en una embarcación 80 bultos que contenían cajas de licor. La mercancía, según informes, no contaban con la documentación requerida para salir de la zona libre de Colón. Es importante recalcar que no solamente en Ciudad Capital combatimos el contrabando, sino también en las áreas de difícil acceso. Tenemos las áreas de Bocas del Toro, la línea fronteriza con Costa Rica, en la que hacemos un trabajo en conjunto y como equipo con Senafront también, en donde continuamente, diariamente venimos recuperando una serie de mercancías, sobre todo alimenticias, que no cuentan con los permisos de importación al territorio nacional. Las autoridades destacaron que mediante un patrullaje de reconocimiento de la Fuerza de Reacción Inmediata contra el Narcoterrorismo del Senafront, dieron con el hallazgo de 2 máquinas para dragar y extraer oro, 2 balsas con sus respectivas motobombas y tuberías, además de un canal. En este hallazgo, las unidades encontraron 2 equipos completos de extracción de minería, los cuales estaban compuestos por bombas de succión y expulsión, de igual manera con sus sistemas de tubería y los canales para las extracciones de dichos minerales, ¿no? Lo mismo que son utilizados para lavar todas las áreas de las riberas del río, lo que también de otra manera afecta todos los árboles que se encuentran a lo largo del mismo. En otro operativo denominado Operación Sombra por unidades de la Agrupación de Fuerzas Especiales en la cabecera de Canán, Membrillo, eso en la provincia de Darién, se decomisó una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y 11 municiones sin detonar. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancur, FETV Diario. El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, aseguró que habrá serias sanciones para aquellas personas y empresas que se dediquen a la deforestación ilegal. El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, compareció ante la Comisión de Ambiente para dar detalles sobre la deforestación en la provincia de Darién. La deforestación en Darién es muy alarmante y no solamente en Darién, hay otras provincias como Bocas del Toro y Colón. Hoy vamos a exponerle a la Comisión Especial de la Asamblea cuáles son las causas de la deforestación en la provincia de Darién y cuáles son las medidas que propone el Ministerio de Ambiente para ya acabar con esta deforestación indiscriminada que se está dando en Darién. ¿Cuáles serían estas medidas? Vigilancia, sanciones, cambio de ley. Le vamos a proponer que cambien algunas leyes que están promoviendo la deforestación y los permisos forestales. ¿Qué tipo de sanciones también que se dan?
sí recrudecer las sanciones, inclusive a nivel penal y administrativo, son una de las propuestas. Mientras tanto, el diputado Edison Brose explicó que las preguntas realizadas guardan relación con los permisos de tala emitidos, la deforestación ilegal y sanciones por daño ambiental en los últimos años, además de las cifras de deforestación en esa provincia. En el caso específico de Darién, ¿cuáles son estas leyes y qué se puede hacer para que sean efectivas? No podemos permitir que un 96% y más de la deforestación sea ilegal. Esto no es admisible. Ahora mismo estamos trabajando sobre la base de Darién. Es una comisión para investigar la deforestación en Darién, así que estaremos haciendo las giras específicamente en la provincia. El titular de Ambiente detalló que entre los años 2016 y 2019 se han aplicado 400 sanciones en todo el país, de las cuales 44 fueron en la provincia de Darién, principalmente por daños a los bosques. Con los tribunales administrativos ambientales se va a ejercer mayor control en el castigo de los delitos o de las faltas administrativas ambientales. En Darién se han deforestado en 7 años 20.000 hectáreas, lo que corresponde a 8.2 hectáreas por día. Así que al final de este día tendremos menos 8 hectáreas en la provincia de Darién. Por su parte, el ambientalista Félix Quinn mencionó que se realizarán las investigaciones pertinentes para aquellas personas y empresas que se dedican a la deforestación de manera ilegal, y no solo en la provincia de Darién, sino a nivel nacional. En todas las provincias donde todavía queda bosque o áreas protegidas con bosque, se está dando la deforestación y esto es un tema que permanentemente tienen que combatir las autoridades. Si se destina suficiente personal, recursos para las áreas protegidas, si hay apoyo de la fuerza pública y de las autoridades locales, definitivamente que se puede combatir, pero de lo contrario es muy difícil que el Ministerio de Ambiente solo pueda con toda la carga. En el tema de la tala, expresó que entre los años 2012 y 2019 se han deforestado 20.000 hectáreas. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Momento de conocer lo que hace noticia en el mundo. Las elecciones legislativas en Israel no tienen un claro ganador. Los resultados dejan un virtual empate entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu. Este último invita a su oponente a unirse. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instó el jueves a su principal rival, el general Benny Gantz, a formar un gobierno de unión. Tras las elecciones legislativas del martes en las que quedaron virtualmente empatados, ninguna de sus fuerzas políticas tiene cómo reunir los 61 escaños necesarios para gobernar, ni siquiera apoyándose en sus aliados. Durante la campaña exhorté a formar un gobierno de derecha. Desgraciadamente, los resultados de las elecciones muestran que no será posible. Por ello, la única opción es formar un gobierno de unión tan amplio como sea posible, conformado por todas las personas que quieren al Estado de Israel. Se trata de un giro brutal en el discurso de Netanyahu, que la noche del miércoles planteó que el país tenía dos opciones: un gobierno de derecha dirigido por él o un gobierno peligroso que se apoye en los partidos árabes, un ataque indirecto a Gantz. El candidato opositor afirmó el jueves que quiere ser primer ministro de un futuro gobierno de unión nacional que saque al país de la parálisis política. Estoy interesado y tengo la intención de formar un gobierno de unidad amplio y liberal encabezado por mí. Un gobierno que exprese la voluntad del pueblo y nuestras promesas básicas para la gente. Ambos buscan evitar unos terceros comicios desde abril, cuando Netanyahu no logró formar una coalición para gobernar y se disolvió el parlamento. 8 años después del desastre nuclear de Fukushima, el tribunal japonés absuelve a 3 exdirigentes de la compañía TEPCO de negligencia por este colapso. 3 exdirigentes de la compañía eléctrica TEPCO fueron absueltos el jueves por la justicia japonesa, que determinó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami de 2011. Según la acusación, los dirigentes tenían informaciones desde mucho antes que daban cuenta de un riesgo de tsunami superior a las capacidades de resistencia de la central, pero no actuaron en consecuencia. No podemos entenderlo. No estamos satisfechos. En estos 8 años y medio, muchas personas fueron forzadas a dejar sus hogares, fueron forzadas a dejar su tierra natal.
y permanecen desplazadas y sin poder decidir dónde vivir. ¿Cómo te puedes sentir si tu casa hoy te fuera quitada? El de Fukushima fue el segundo peor accidente nuclear de la historia, por detrás del de 1986 en Chernóbil. Y aunque el accidente nuclear propiamente dicho no dejó ninguna víctima, es indirectamente responsable de varios miles de fallecimientos relacionados, reconocido por las autoridades como decesos debido a la degradación de las condiciones de vida de las personas que fueron evacuadas. Nos vamos a América. La activista adolescente Greta Thunberg se pronuncia ante los congresistas de Estados Unidos y pide acciones reales. Los detalles a continuación. La activista ambiental Greta Thunberg pidió el miércoles al Congreso de Estados Unidos emprender iniciativas concretas contra el cambio climático. La joven sueca de 16 años dijo que quería que su testimonio fuera un informe de la ONU de 2018, que pedía que se limitara el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Presento este reporte como mi testimonio porque no quiero que me escuchen a mí, quiero que escuchen a los científicos. Quiero que se unan con la ciencia y que después tomen acciones reales. Gracias. El informe citado por Thunberg advertía en 2018 que para contener el calentamiento global, las emisiones de CO2 tenían que reducirse 45% mucho antes de 2030 y que el mundo debería adquirir la neutralidad de carbono en 2050. La joven activista llegó la semana pasada a Washington con una apretada agenda, que incluyó una protesta frente a la Casa Blanca, así como reuniones con líderes indígenas y políticos, como el expresidente estadounidense Barack Obama. Thunberg viajará a Nueva York para participar de una marcha gigante para presionar a los líderes mundiales reunidos en la cumbre sobre el clima de la ONU el 23 de septiembre. La adolescente comenzó su activismo con huelgas estudiantiles cada viernes frente al Parlamento sueco para presionar a los líderes políticos a que actúen contra el cambio climático. Llegó a Estados Unidos en un velero para no contribuir a las emisiones de carbono. Incrementar aún más la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro fue la solicitud del comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó a los países que participarán en la Asamblea General de la ONU. El opositor venezolano Julio Borges pidió el miércoles a los países que participan en la Asamblea General de la ONU más presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura. Borges funge como comisionado de Relaciones Exteriores del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Además pidió que dicha presión incluya a Cuba. Borges, que además funge como representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió a las naciones latinoamericanas que presionen a Cuba e intenten que Rusia y China, principales aliados de Maduro, se alejen del gobierno chavista. Y esa presión, de manera importante, tiene que también incluir en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela. El llamado se sostuvo en las denuncias que han hecho países como Colombia sobre que la administración de Maduro protege a grupos considerados como terroristas por Estados Unidos y Europa, como la guerrilla del ELN. Y el Senado de Argentina aprobó por unanimidad una ley de emergencia alimentaria para liberar recursos para programas sociales en medio de una crisis económica cada vez más grave. El Congreso de Argentina aprobó una ley de emergencia alimentaria que permitirá destinar más recursos a los planes sociales. El país atraviesa por una grave crisis con más de un tercio de la población en pobreza. Y que el combate contra la pobreza y contra la desnutrición es un combate que debe comprometer en recursos prioritarios a toda la nación. La ley obtuvo el voto unánime del Senado. La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados. A las puertas del Congreso hubo manifestaciones de movimientos sociales. Si en la Argentina, que produce alimentos para más de 400 millones de personas, tenemos que salir a votar una ley de emergencia alimentaria, está a las claras que en realidad la crisis social es muy grande.
La ley contempla un aumento de 50% en las partidas de ayuda y asistencia alimentaria, equivalente a unos 135 millones de dólares. El actual proyecto prorroga la emergencia hasta diciembre de 2022. Argentina lleva a cabo un severo programa de ajuste fiscal en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El país suramericano se encuentra en recesión desde 2018, con un aumento de la pobreza de 32% en 2018 y el desempleo de 10,1% en el primer trimestre de este año. Según la FAO, Venezuela, Guatemala y Argentina fueron los países de América Latina en los que más aumentó el hambre en 2018. Y luego de este recorrido por el mundo, amigos de FTV y Radio Hogar, llega el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en FTV Diario. No le cambie, ya volvemos con más. Amigos televidentes y Radio Escucha, estamos de regreso con FTV Diario. Damos paso a las notas eclesiales. El Santo Padre, en su homilía en la mañana, celebrada en esta capilla de Casa de Santa Marta, subrayó cómo deben ejercer los sacerdotes su ministerio. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa reflexionó sobre un peligro que acecha a los sacerdotes: reducir su ministerio a una lista de deberes u obligaciones. El Papa dijo que eso hace que se pierda la esencia del ministerio sacerdotal. No es un pacto de lavoro. No es un pacto de trabajo. Yo tengo que hacer. El hacer está en segundo plano. Yo debo recibir el don y custodiarlo como un don. Y de allí todo fluye. Cuando nos olvidamos de esto, nos apropiamos del don y lo transformamos en una función. Y se pierde el corazón del ministerio. Entre los asistentes estaban los miembros del Consejo de Cardenales, también un arzobispo emérito italiano, el cardenal Eduardo Menichelli, que cumplía 25 años de su ordenación episcopal. Y la ONU ha compartido unos datos alarmantes de la guerra en Yemen. A la fecha se registran unas 70.000 muertes y 190.000 desplazados, además de la peor crisis de hambruna en la actualidad. Yemen es una de las guerras olvidadas del siglo XXI. El conflicto mantiene enfrentado desde 2015 al grupo chií de los hutíes contra el grupo del gobierno Abd Rabbul Mansur al-Haidi, que cuenta con el apoyo de una coalición internacional liderada por Arabia Saudí. La presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico ha empeorado la situación, ya que han aprovechado la guerra para imponer su violencia terrorista. Desde 2015 la población yemení ha sido víctima de la violencia. Los últimos datos de las Naciones Unidas registran 70.000 muertes y más de 190.000 desplazados. El Papa es uno de los pocos que no se ha olvidado de esta guerra. Este año, en una audiencia, Francisco pedía rezar el Padre Nuestro por los niños y víctimas de las guerras. Tutti insieme. Padre, dacci oggi il pane quotidiano. La situación humanitaria en el país es una de las peores del mundo según el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas. Además, recientemente se han registrado nuevos brotes de cólera. He visto una resiliencia desesperada, pero también una profunda tristeza. Una nación que ha perdido su capacidad de desarrollo y, según nuestras estimaciones, ha perdido 20 años de desarrollo en estos 4 años de conflicto. La gente tiene hambre, la gente está sufriendo, sus instituciones, sus escuelas, su administración local ha desaparecido y para muchos de ellos la vida tal y como la conocían ha dejado de existir. En el año 2018 se advertía que 10 millones de personas estaban en riesgo de sufrir hambruna. La falta de acceso a recursos está generando niveles de desnutrición alarmantes. Una de las razones es que gran parte de la ayuda humanitaria no puede llegar a la población, ya que las principales zonas de acceso están bloqueadas por los países de la coalición liderada por Arabia Saudí.
La ONU sigue con su campaña de recogida de fondos para Yemen para ayudar a la maltrecha población civil. Mientras tanto, el país se deshace entre los pedazos de una guerra olvidada, cuyo final todavía no parece cercano. Que todos sean uno es el mensaje del Papa Francisco a la Sociedad por el Derecho de las Iglesias Orientales, a quienes recibió en audiencia privada en el Vaticano. El Papa Francisco se reunió con miembros de la Sociedad para el Derecho de las Iglesias Orientales, que celebran su 50 aniversario. Francisco les dijo que el estudio del derecho canónico es de fundamental ayuda para el diálogo ecuménico. Francisco destacó la importancia de la sinodalidad. Dijo que traducida a determinadas instituciones y expresiones de la Iglesia, muestra la dimensión ecuménica del derecho canónico. La reunión terminó con los representantes de las iglesias orientales católicas, ortodoxas y ortodoxas orientales, rezando junto al Papa un Padre Nuestro como símbolo de unidad. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Hasta aquí la información eclesial. Volvemos al plano nacional y es que el mandatario de la nación habló de los primeros 80 días de gobierno y destacó que las deudas que ha recibido ha sido uno de los retos más difíciles hasta el momento de su administración. Es ir buscando la forma, por ejemplo, de ir avanzando los pagos. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, que recibo yo la lista a principios de julio, la lista de deudas, especialmente a los docentes, yo decía, caramba, pero estamos hablando, y le pregunté a la ministra, ¿esto verdaderamente, aquí hay deudas desde el 2000, del año 2000? Y me dice, sí. O sea, que eso para mí, el tema de las deudas, estamos haciendo un gran esfuerzo por pagar. O sea, es inconcebible deberle a los docentes desde el año 2000 $39 millones. Eso ha sido, o sea, para mí difícil. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló que serán cuidadosos con la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el tema de magistrados, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y yo voy a tomar, o sea, todas las medidas para seleccionar a los mejores o las mejores. No tenga ninguna duda. Estamos esperando ahora el proceso de evaluación de la comisión. Ellos tienen que enviarme una cantidad de nombres de las personas y personalmente vamos a tener un equipo que va a estar analizando cada uno. Y la ministra de Educación se refirió al hecho que se registró en un colegio particular ubicado al este de la ciudad de Panamá, donde hubo una supuesta amenaza con un artefacto explosivo por parte de un estudiante. Y definitivamente establecer los mecanismos, siempre este tipo de conductas hay que verificar qué es la causa, ¿no? Y creo que es un tema del trabajo que tiene que hacer la escuela con la comunidad escolar, sobre todo con los jóvenes, que a veces se ponen, dicen ellos que creativos y lo que ocasionan es todo un caos en medio de la comunidad educativa. Es un protocolo que no solamente me sirve para identificar los casos de acoso escolar o de este tema de violencia, sino también los casos que se puedan dar de abuso infantil dentro de la comunidad educativa y de cómo trabajar con el niño, la familia, el docente, la comunidad, cómo hacer la denuncia, quién asume la responsabilidad, y esto es un tema que no se habla en nuestras escuelas, así que nosotros sí vamos a dar una información muy general y va a ser parte de los lineamientos para el próximo año lectivo. En un reciente operativo en el sector de Bellavista, funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron decomisar varias unidades de cigarrillos electrónicos, instrumento que sigue afectando la salud de los jóvenes en el país. Pido a la ciudadanía de que en caso de tener conocimiento de lugares donde se comercialice este tipo de sustancias, este tipo de aparatos, nos hagan las denuncias respectivas a aduana para que podamos con efectividad y con perfilamiento poder atacar esta comercialización de estas sustancias. Usualmente son lugares en donde además de estos productos se están vendiendo productos de tabaco, que también en conjunto con el Ministerio de Salud estamos evaluando si los mismos contaban con los registros sanitarios respectivos. Nos enfocamos más que todo en los cigarrillos electrónicos porque estamos viendo cómo están ingresando a nuestras escuelas, cómo están, su uso está de moda.
Bien, avanzamos en la información. La diputada Zulay Rodríguez presenta anteproyecto de ley que tiene como objetivo el aumento al pago de las pensiones y jubilaciones. Para beneficio de los jubilados y adultos mayores. Ya lo presenté en el periodo pasado, darle una serie de exoneraciones, aumentarles del 25-30%, que realmente las empresas que lo hagan se les deduzca del impuesto sobre la renta, y nuevamente voy a presentar el mismo. Claro, llamando a todas las partes para lograr un consenso, que eso es lo que nosotros hacemos en la Asamblea, a todas las partes las escuchamos. Nosotros no somos unilaterales ni dictatoriales, aquí nosotros no hacemos decretos, hacemos leyes con el debate correspondiente para todas las partes interesadas. La Autoridad Nacional de Tierras, José Montenegro, se refirió a las próximas entregas de terrenos que se realizarán en el año 2019. Nosotros para el próximo año aspiramos a entregar aproximadamente 11.500 títulos. Por supuesto, mire, para nosotros es tremendamente importante los temas de digitalización y de poder poner en línea a la institución tanto con el registro público como con la DGI. Y por el otro lado, lo que representa las inversiones para la atención del público. Nuestro usuario se merece ser mejor atendido y ser atendido de manera pronta y rápida en un lugar que sea agradable. Y estamos trabajando para ello. El ministro de Ambiente explicó la situación en la que se encuentra la avenida Omar Torrijos y dijo que en estos momentos están esperando el fallo de la Corte Suprema para continuar con el estudio de impacto ambiental. En la avenida Omar Torrijos sigue el mismo estatus, estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia para que el Ministerio de Ambiente pueda tomar acciones. Mientras este fallo no se dé, el Ministerio de Ambiente no pueda tomar ninguna decisión. Así que en este año vamos a ordenar todo lo que es la deforestación en nuestro país. Esperamos que en este año también la Asamblea Nacional actualice y corrija las leyes ambientales que están motivando la deforestación en el país. Bien, y en este momento hacemos nuestra segunda pausa comercial aquí en PTV Diario. Así es, al volver tenemos más información para compartir con ustedes. Ya volvemos. Amigos televidentes de FTV Diario, bienvenidos al momento de la entrevista. En esta noche pues contamos con la presencia del magistrado, ex magistrado de la Corte Suprema. De la Corte Suprema. Y también fiscal de drogas, fiscal nacional en delitos relacionados con drogas. Y principalmente, como te dije, profesor de la Universidad Santa María Antigua por 8 años. Así es, José Abel Almengor. Sí. Bienvenido a FTV. Un gusto siempre compartir contigo, definitivamente que es una experiencia nueva para mí. Es la primera vez que estoy por acá con ustedes acá en los estudios y espero que no sea la última. Vamos a tratar de aportar en un tema tan interesante y que siempre genera pasiones en la comunidad. Definitivamente, José Abel. Y pues, coméntanos un poco cómo ves actualmente la situación judicial que estamos viviendo en nuestro Panamá. Ya, la experiencia mía siempre ha estado de la mano de que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nunca es un procedimiento fácil o un procedimiento que no en ningún país del mundo que no tenga sus obstáculos, que no existan en determinados momentos grupos de poder que quisieran influir en el nombramiento de una u otra persona que pudieran tener interés de que esté en la Corte para efectos de alguna manera de favorecer intereses o pretender favorecer intereses. Entonces ese tema nunca ha sido un tema fácil en ningún país del mundo, por eso existen algunos lugares en Iberoamérica donde señalan que todas las cortes son políticas, que definitivamente eso no es para nada lo que Panamá, hacia donde Panamá debe tratar de ir. Y te digo eso porque en Panamá ya desde el año 2001
se dio una fuerte crisis judicial con las declaraciones del magistrado de la Sala Contencioso Administrativa, Arnulfo Arjona, en donde manifestó en aquella oportunidad que había ventas de fallos, específicamente de casos de narcotráfico. Eso trajo una debacle judicial y ahí vino posteriormente, ya en el año 2005, lo que es el Pacto de Estado por la Justicia. Y el Pacto de Estado por la Justicia ha sido muy útil. Se ha pretendido dar amplitud a diferentes sectores de la vida nacional. Sectores como serían específicamente la sociedad civil, la Iglesia, el Colegio Nacional de Abogados, el Ministerio Público, la mayor cantidad de sectores que pudiesen servir en esa preselección, porque realmente es una preselección. La prerrogativa funcional del nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se sigue manteniendo en el presidente de la República. El presidente de la República incluso puede tomar la determinación de hacerlo sin escuchar a nadie, porque es una prerrogativa funcional que él tiene, en donde esa asignación o designación la hace siguiendo ciertos criterios que están en la Constitución, que sería una persona mayor de 35 años, con 10 años de ejercicio, y que no haya sido sancionado penalmente por actividades o crímenes de ningún tipo, y en algunas oportunidades se exige también el tema de que en el Colegio Nacional de Abogados no tenga denuncias en el Tribunal de Honor pendientes y que también no esté inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Eso sería algo que lo certificaría ya el Tribunal Electoral, la no inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Estos requisitos son muy básicos. Yo pienso que son requisitos que la sociedad panameña, la abogacía panameña, el pueblo panameño debe exigir más en estos nombramientos, que tenga una experiencia superior. Mira, aquí se han dado casos de personas que han participado en esos concursos, que cuando se gradúan de abogado van a los tribunales, se registran en unos libros y posteriormente regresan a los 10 años y dice, certifíqueme que tengo 10 años de estar registrado en un libro de un tribunal, pero son personas que ni siquiera jamás se la han visto en el ejercicio de la profesión, porque aquí el abogado que ejerce, la gente lo conoce. El abogado que ejerce está en permanente movimiento en los tribunales y eso es lo que se quiere, esa experiencia, que esa experiencia pueda ser aportada en las diferentes salas. Las personas deben saber que cada sala tiene su especialidad y cada maestro con su librito. Usted no puede ir, por muy bueno que sea usted como abogado civilista, usted no puede ir a una sala penal. Hoy en día la elección es sumamente importante, son 3 magistrados, 2 de la sala penal que requiere una especialidad. Es ahí donde termina o la última instancia de todos los procesos penales. Estamos en la implementación del sistema penal acusatorio, en los albores, en los inicios. La primera gran sentencia, la sentencia de Ricardo Martinelli, eso va a terminar en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación y ineludiblemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como eso, a mi juicio, va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo que salga de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser un fallo de calidad, un fallo que permita el escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, está específicamente, y que Panamá pueda quedar sus niveles de justicia en altos estándares. Aquí no hay tiempo para improvisación, no hay tiempo para fallos tirados de los cabellos. Doctor José Abel, y en ese sentido, un poco la visión pues que se tiene hoy en día, lamentablemente, de supuestos compras de fallos, cómo poder devolver a la población la confianza. Mira, en el año 87, a mí me gusta hacer un poco de historia, en el año 87 el difunto ex magistrado Camilo Octavio Pérez señaló que la Corte Suprema era un potrero lleno de garrapatas. En el año 87, hace más de 30 años, hace 32 años. Después la crisis que generó las declaraciones del magistrado Arnulfo Arjona. Posteriormente se han dado múltiples eventos, pero los que ha reportado el diario La Prensa en los meses, en las semanas anteriores, ha sido, como quien dice, lo más complicado que se ha escuchado.
la venta de fallos de manera masiva y continua, una especie de organización criminal. De repente no se le ha dado la importancia que esa noticia tiene. Pero es que no es las declaraciones únicamente que se están reproduciendo en el medio, es el hecho que esas declaraciones están coincidiendo con el resultado de los fallos en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, aquí no hay una coincidencia. Coincidencia hubiese sido que se haga mención de temas y que esos temas realmente no puedan ser acreditados a través de documentos. Los documentos que indican que las versiones que se estaban materializando por parte de este abogado, esas versiones se estaban dando en la realidad. Entonces, ¿cómo existe esa coincidencia? No existe esa coincidencia. La investigación está en el Ministerio Público, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio ha pedido que se le dé trámite a la investigación. La investigación debe continuar. Involucra un ex magistrado, un magistrado titular que actualmente está llamando que quiere la reelección de la sala contencioso administrativo, que ha presentado sus papeles para la reelección. Y sobre ese tema de la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es una situación que ya se ha dado en el pasado. El magistrado Arturo Hoyos estuvo 15 años en la Corte, fue nombrado inicialmente por 5 años, después por 10 años, y fue un desarrollo, él hizo un desarrollo en la Sala Tercera muy interesante. Y digo también, y toco este tema de la Sala Tercera, porque ahora en la Sala Tercera nosotros tenemos todo el tema de las demandas contra el Estado. Ahí hay que tener mucho carácter, porque a los presidentes no les gusta que condenen al Estado, porque evidentemente le va a tocar desembolsar específicamente del presupuesto que puede ser utilizado en cuestiones que para ellos sean más visibles, en temas específicamente de pago de demandas al Estado por el mal servicio público, porque es que el grueso de las demandas contra el Estado es por el mal servicio público y por el hecho que responde el Estado solidariamente por la actuación de los funcionarios. Por eso que los funcionarios tienen que actuar de una manera correcta, porque si no el Estado va a responder solidariamente. Y eso se va a acabar el día que el funcionario responda también directamente con su pecunio por un mal servicio público. Entonces, este tema que me planteas es el tema del día, que tiene que ver con la compra de fallos. Ese es el tema del día. Es el tema que reduce las inversiones del extranjero. Hoy en día mucha inversión norteamericana no viene a Panamá porque tiene temor de lo que tiene que ver con la contratación pública en Panamá. Hay mucho temor con la contratación pública en Panamá porque existe mucho movimiento, se habla demasiado de que se han dado contratos por pago de prebendas y de coimas en diferentes lugares. Se menciona esto en diferentes áreas del sistema específico del sistema público, y en los Estados Unidos es un delito federal. Pagar una coima por obtener un contrato es un delito federal que puede afectar a cualquier empresa norteamericana que aquí pretenda entrar al sistema. Es decir, ellos prefieren mantenerse excluidos, todito que se han mantenido excluidos del tema de la ampliación del canal. Ellos se han mantenido muy excluidos de estos temas precisamente por el gran ruido que existe del tema de la corrupción. Así es. Y lamentablemente, como quien dice, el tiempo en noticias es bastante breve, pero pues agradecemos tu presencia aquí, doctor Almengor. Esperamos tenerte con más, un poquito más. No, nosotros estamos siempre a la orden. La comunidad que le dé seguimiento al procedimiento de nombramiento de magistrado, que se involucre, que vaya a la Asamblea de Diputados, que presente sus objeciones,
que diga, que mande cartas, que diga si conoce algo que tiene que ver con participación el tema ciudadana. ético, la participación ciudadana. Es fundamental. No nos quejemos después, hagámoslo antes, vayamos a la contienda. Ahí en el momento de la asamblea es que se pueden evitar muchas cosas y definitivamente que yo siento que este procedimiento participativo es interesante y es el mecanismo ideal para tratar de ir cambiando las estructuras, porque si cambiamos a los miembros del Pleno, que son 9, definitivamente ellos van a influenciar en la parte de abajo de la pirámide y van a generar movimientos que pueden ir cambiando la percepción que se tiene de la justicia en Panamá. Muy bien, gracias doctor por tu participación. Gracias a ti, siempre a la orden. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones amigos televidentes. De esta manera culminamos el momento de la entrevista. Muchas gracias a nuestro invitado y continuamos con más de FETV Diario. Adelante. Bien, gracias, buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Arrancamos de inmediato con buenas noticias. Delantero panameño Gabriel Torres anotó anoche doblete con el Independiente del Valle, su equipo, en la Copa Sudamericana ante el Corinthians en el Mineirao. Vaya lujo es del panameño Gabriel Torres que anota este doblete en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahí está el primer gol que anotaba ayer Gabriel Torres. De inmediato vamos a poner el segundo gol, aquí estamos viéndolo. Jugada por derecha, va a venir el centro y va a cerrar la pinza de qué definición con la pierna izquierda del delantero panameño. En el primer gol, las jugadas le iban a revisar en el VAR por un supuesto fuera del lugar del panameño. Al final la revisa el árbitro, indica que era totalmente legal el gol del panameño. Al final, 2-0 la victoria del Independiente del Valle, semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Hoy se juega la otra llave de estas semifinales, partido de ida también. Vamos a ver entonces la otra semana si el panameño Gabriel Torres logra meterse en esta final de Copa Sudamericana. De ganarla, ganarían un cupo en la Copa Libertadores del año 2020. Tenemos que cambiar de tema, hay que hablar un poco del Balón de Oro, que se va a realizar la gala en las próximas semanas. Hay que hablar de esta premiación, y es que en la categoría femenina y masculina, que se entregará el 2 de diciembre en París, anunció este jueves la revista France Football, organizadora de dicho evento, añadiendo que se creará un nuevo premio, el trofeo Yashine, al mejor portero del mundo. La lista de jugadoras y jugadores que aspiran al Balón de Oro se publicará el próximo 21 de octubre. En el 2018, la más prestigiosa de las recompensas individuales en el planeta fútbol fue para Luka Modric, medio croata del Real Madrid y finalista del Mundial con Croacia, y la atacante estrella del Lyon, la noruega Ada Hegerberg. Los 10 candidatos al trofeo Yashine, en honor al legendario portero ruso Lev Yashine, único en su puesto, que ganó el Balón de Oro en 1963, también se conocerá el próximo 21 de octubre. Bien por los porteros que ahora van a ser parte de esta premiación, ya que es muy difícil, como ya lo decíamos, un solo portero ha ganado este premio en su vida. En esta ocasión, a partir de este año, los porteros también van a ser premiados, ya que claramente por no ser parte de los que juegan en el campo como tal, solamente están cubriendo su arco, que obviamente es un rol importante, van a tener su propia premiación. Venimos al fútbol local, hay que hablar de la selección femenina, y es que la entrenadora de dicha selección, Raiza Gutiérrez, ha declarado que, afirmó que Panamá está obligada a clasificar al torneo preolímpico de la CONCACAF cuando el país sea sede de uno de los 2 triangulares eliminatorios de la UNCAF en el mes de octubre. Estas competencias dan un cupo para el preolímpico que clasificará a 2 países del área para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El primer triangular se jugará del 2 al 6 de octubre en el estadio Rommel Fernández con Honduras, Guatemala y por supuesto Panamá como país sede. El otro torneo eliminatorio se jugará en Costa Rica entre esta selección, El Salvador y por supuesto la de
Nicaragua. Así que bien por la selección femenina que sigue preparándose para lo que va a ser este torneo preolímpico de cara a lo que van a ser las Olimpiadas, buscando un cupo en las Olimpiadas de Tokio del próximo año. Bien por Raiza Gutiérrez y sus muchachas que siguen trabajando de cara a lo que va a ser esta preparación del torneo. Hay que hablar un poco de fútbol americano. Hoy es jueves y arranca la semana número 3 de la NFL con el partido entre Jaguars y Titans. Hoy ya arrancó dicho partido. La jornada continuará el día domingo a partir de las 12 de mediodía con el partido entre Cowboys y Dolphins. Continuando con Bills y Bengals, Eagles contra Lions, Patriots ante Jets, Colts ante Falcons, Vikings ante Raiders, Chiefs ante Ravens, Packers contra Broncos, Cardinals ante Panthers, Buccaneers ante Giants, Seahawks ante Saints, Chargers ante Texans, 49ers ante Steelers. El domingo en la noche Browns ante Rams y la jornada termina el día lunes con el partido entre los Redskins y los Bears. Una semana muy interesante que tendremos, por supuesto, en esta fecha número 3 de la NFL. Equipos que siguen invictos como los Dallas Cowboys estarán buscando mantenerse invictos en esta semana número 3. Equipos que han arrancado con el pie izquierdo con 2 derrotas intentarán reponerse para evitar arrancar la temporada con 0 victorias y 3 derrotas. Así va el mundo de la NFL. El lunes, por supuesto, repasaremos todos los resultados de la liga más explosiva del planeta, como se le conoce a la NFL del fútbol americano. Mañana repasaremos, por supuesto, lo que pasará en la fecha número 9. Se acaba la primera mitad de la Liga Panameña de Fútbol. Daniela Adaluz, voy con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Alejandro, muchísimas gracias por la información deportiva. Estaremos pendientes mañana entonces a esos números de la LPF. De esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Daniela. Así es, Adaluz, y lo invitamos a que siga en sintonía de la programación de FTV porque pronto inicia Cruce de Ideas con Ramsés Betancourt. Que tenga usted una feliz noche.